Que resulta que hace muy poco finalizó la discusión de la reforma laboral en el Senado y veamos qué es lo que ha pasado. Hay varias noticias que compartir. Tomamos contacto con Paola Astudillo, quien está en el Congreso Nacional durante toda esta jornada. Me imagino que ya cansada, pero ahí, al pie del cañón. ¿Ah? ¿Cómo estás? Así es, buenas noches, Germán, ¿cómo estás? Fíjate que ha sido una jornada bastante extensa, yo diría, y bastante intensa, porque antes ha habido de todo, hasta desalojo durante la jornada. Esto partió el día de hoy a eso de las 10 de la mañana y terminó, como tú bien dices, hace tan solo media hora. Yo te invito a que vayamos poco a poco a ir recapitulando todas las cosas que se fueron aprobando y también ir compartiendo con toda la gente que nos ve a esta hora las distintas declaraciones que pudimos obtener en directo cuando finalmente a eso de las 9:30 terminó entonces esta sesión acá en el Senado. Vamos revisando, haciendo un ticket a las cosas más importantes. Primero, por ejemplo, la aprobación de la titularidad sindical. El texto queda entonces, reconoce el sindicato, y esto es muy importante, como sujeto principal de negociaciones colectivas. Por lo tanto, se prohíbe que grupos negocien cuando existe un sindicato. Este punto finalmente fue aprobado con 22 votos a favor y con 14 solamente votos en contra. El segundo punto bastante importante, Germán, tiene que ver con la aprobación de la extensión del beneficio. ¿Cómo queda el texto? Por lo menos acá en el Senado. Dice, será una práctica desleal otorgar los beneficios de una negociación de un sindicato a los trabajadores que no estén afiliados en el mismo. Esto se aprobó con 19 votos a favor y con 14 en contra. Esos son un par de nudos que se fueron desarrollando y discutiendo a lo largo de la discusión. Pasemos por ahora a escuchar a la ministra del Trabajo, Jimena Rincón, quien evidentemente muy satisfecha ella tuvo estas palabras para la prensa. Escuchémosla. Podemos decir con satisfacción que hemos aprobado los ejes y las partes más importantes de este proyecto de ley. Titularidad sindical, extensión de beneficios, la huelga efectiva, los pactos de adaptabilidad. Creo que esos son temas centrales del proyecto y no voy a entrar al detalle de todas las otras cosas que se han aprobado, muchas por unanimidad. Todas con gran debate y creo que tenemos la satisfacción de haber tenido un tono en general respetuoso de todos los sectores. Germán, otro punto que también estaba por resolverse y saber finalmente qué iba a pasar con las famosas adecuaciones necesarias. Este punto fue aprobado. ¿Y cómo queda el texto para que la gente pueda entender? Dice que el empleador podrá modificar los turnos y los horarios y efectuar adecuaciones necesarias para que los trabajadores que no están plegados a la huelga puedan ejecutar las funciones faltantes. Este punto que causó bastante polémica finalmente fue aprobado con 29 votos a favor y solo un voto en contra. Pasemos también, vamos matizando entre que te voy contando los puntos que se aprobaron, vamos escuchando también las reacciones. Pasemos por la nueva mayoría, escuchemos al senador Jorge Pizarro y al senador Juan Pablo Letelier. ¿Te parece? El tema no es que se haya caído por votos de la DC, hubo otra gente que votó y algunos que no votaron. Por distintas razones. No solo en ese tema se produjo una votación distinta, hubo senadores de todas las bancadas, del PPD o el PS, que otras indicaciones del gobierno también la votaron en contra. Curiosamente, la indicación que más discusión tuvimos, que era la de adecuaciones necesarias, terminó siendo aprobada prácticamente por unanimidad, tuvo un solo voto en contra. O sea, los que más tenían dudas, finalmente, producto del debate, terminaron apoyando lo que a nosotros nos parece bien. Lamentable que se haya caído la obligación de negociar cuando hay un sindicato interempresa, lo tendremos que reponer en la comisión mixta, pero en general este es un proyecto que es un paso, es un tranco muy amplio y se garantizan los pilares fundamentales para asegurar que hoy sí hay una transformación histórica. Está garantizada la titularidad sindical, se terminan los grupos negociadores cuando hay sindicatos y vamos a ver en este próximo tiempo una forma de negociar que va a permitir ir cerrando las brechas salariales para millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Escuchamos, Germán, entonces, representante de la nueva mayoría. Por supuesto que la alianza también se hizo presente con las reacciones. Tenemos las declaraciones de Andrés Alamán y del senador Hernán Larraín.
logramos dentro de nuestra posición minoritaria algunas cosas realmente importantes. En primer lugar, el gobierno sufrió una clara derrota, ya que ellos querían la obligatoriedad de la negociación con el sindicato interempresa y eso fue rechazado. Fue rechazado a partir de los votos de la oposición, los votos de 4 senadores de la Democracia Cristiana y de 2 significativas abstenciones de senadores del PPD. Y para nosotros es extraordinariamente importante que la negociación colectiva de los sindicatos interempresas sea voluntaria y no obligatoria como quería el gobierno. Esta sigue siendo una mala reforma laboral que le va a causar daño al empleo y al crecimiento de la economía, que en este minuto pasa por un muy mal momento y tiene un pronóstico aún peor. En todo caso, hemos logrado aminorar algunos impactos negativos al permitir que la negociación interempresa no afecte a las microempresas y a las pymes, porque tal cual estaba planteada en la fórmula voluntaria y con otros aditamentos, era un daño letal para las micro y pequeñas empresas en Chile. Afortunadamente hemos avanzado en eso. Bueno, Germán, ¿qué es lo que viene ahora? Una vez que ya se ha despachado de acá al Senado, el proyecto de reforma laboral se va a tercer trámite, que no es otra cosa que volver a ratificar o no lo que se acaba de aprobar acá en el Senado. En la medida que hubiese diferencia entre lo que se aprobó hoy día en el Senado y que la Cámara de Diputados no lo ratifique, es ahí donde se podría generar entonces la instancia de la comisión mixta. Bien, pues seguiremos atentos. Cualquier cosa que suceda, ahí tú nos avisas, Paula. Que estés bien y ahora a descansar. Ha sido una larga jornada. Que estés bien. Buenas noches. Chao.